Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Feller, yo soy abogado por la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Internacional Público. Soy ayudante de segunda, concursado en la Cátedra de Derecho Internacional Público del doctor Emiliano Huiz y me desempeño como docente en la Comisión de Fuentes del Derecho Internacional del curso de Claudia Gasol Varela. La idea del presente video va a ser abordar un caso de la Corte Internacional de Justicia conocido como el caso de los ensayos nucleares del año 1974. En primer lugar, haré una introducción sobre el tema central que aborda el fallo y su importancia para el derecho internacional público en general y para las fuentes del derecho internacional en particular. Luego me referiré al contexto en el cual se da el fallo, los hechos alegados, las posturas de cada una de las partes y qué es lo que la Corte resuelve y analiza a nivel jurídico en estas actuaciones. En primer lugar, el fallo trata de un tema sumamente importante para el derecho internacional público, que es el de los actos jurídicos unilaterales. Es una fuente del derecho internacional cuyo carácter ha sido controvertido. Hay quienes dicen que se trata de una fuente del derecho internacional y hay quienes niegan tal carácter. Por lo tanto, este fallo es sumamente importante para determinar, es una oportunidad en la que la Corte Internacional de Justicia determinó la naturaleza y los alcances de los actos jurídicos unilaterales. Los actos jurídicos unilaterales, o AJU, no se encuentran en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38, cuando refiere a las fuentes en las cuales la Corte va a basar sus pronunciamientos. Pero es una otra fuente que ha tenido determinado desarrollo, principalmente a nivel jurisprudencial, iniciando con la Corte Permanente Internacional de Justicia, es decir, la antecesora de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Groenlandia Oriental, que tenía como partes a Noruega y Dinamarca. Luego, el precedente que tal vez le siga en importancia y en cronología es el caso que vamos a analizar, el caso de los ensayos nucleares, y luego la Corte ha tenido oportunidad de referirse en otras oportunidades a los actos jurídicos unilaterales. Ingresando puntualmente en lo que tiene que ver con el caso de los ensayos nucleares, vamos a situarlo en el contexto de la década del 70, 1974, en el cual el contexto mundial era de una guerra fría, en el cual varios estados, y muchos de ellos, algunos de los tal vez más poderosos, estaban desarrollando una carrera armamentística y nuclear. Entre ellos Francia, quien tenía en ese momento el desarrollo de varios centros de experimentación y programas de defensa que involucraban ensayos nucleares en distintos lugares del mundo. Uno de ellos es la región del Pacífico Sur, que es donde Francia estaba realizando una serie de ensayos atmosféricos, y a raíz de estos ensayos, que venían realizándose durante la última etapa de 1960, de la década del 60 y principios de los años 70, es que de estos ensayos se desprende una serie de material radioactivo que Nueva Zelanda, alegaba recibir este material radioactivo en sus costas y representaba un peligro para la salud de la población. Entonces Nueva Zelanda, y Australia traen el reclamo ante la Corte Internacional de Justicia diciendo que estos ensayos atmosféricos que desprendían material radiactivo y llegaban a sus costas violaban sus derechos bajo el derecho internacional y que estos derechos serían violados por la continuación de este tipo de ensayos. Con relación a los procedimientos ante la Corte, la postura de Nueva Zelanda y Australia era esta relativa a que dichos ensayos violaban sus derechos bajo el derecho internacional. En tanto, Francia no participó de los procedimientos ni escritos ni orales ante la Corte, alegando que la Corte no era competente y que la Corte no tenía jurisdicción. Al respecto, también hay que decir que uno de los detalles es que Nueva Zelanda basa la jurisdicción de la Corte en el propio estatuto y en un Acta General para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales de Ginebra del año 1928. Al momento de analizar la controversia, la Corte Internacional de Justicia entendió que el planteo de Nueva Zelanda se basaba en la realización de ensayos atmosféricos por parte de Francia, y dentro de los ensayos atmosféricos, es decir, no de otro carácter, eran aquellos que desprendían material radiactivo y llegaban al territorio de Nueva Zelanda. Al momento de aportar, las evidencias y determinadas cuestiones que hacían a su posición, Nueva Zelanda
le remitió a la Corte una serie de declaraciones hechas por distintos funcionarios y autoridades del gobierno francés, a los cuales además le atribuía su interpretación sobre tales obligaciones, las obligaciones que de allí se desprendían. Es decir, Nueva Zelanda aportó frente a la Corte ciertas declaraciones hechas por el presidente de la República Francesa, por el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa de Francia y por el ministro de Relaciones Exteriores en oportunidad de presentarse en representación de Francia ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Estas declaraciones, que eran relativas al programa de defensa de Francia y a los ensayos que venían realizando en el Pacífico Sur, digamos, Nueva Zelanda le atribuye una serie de interpretación diciendo que, alegando sobre la naturaleza jurídica de tales obligaciones. Entonces, la Corte interpreta que es su obligación, la obligación de la Corte, expedirse sobre estas declaraciones que hacen las autoridades de la República de Francia y así como también la interpretación que de estas declaraciones han hecho los gobiernos de Nueva Zelanda y de Australia. ¿Por qué es importante que la Corte interprete estas declaraciones y por qué decide hacerlo? Básicamente porque la Corte entiende que de las declaraciones hechas por el gobierno de Francia se podría desprender una intención con respecto a las conductas futuras en materia de los ensayos nucleares. Entonces es por eso que la Corte considera importante analizar estas declaraciones. Para nombrar algunas nada más, digamos, está la hecha del presidente de la República de Francia en junio del 74, que dicen que el programa de defensa de Francia, a partir del verano siguiente, digamos, una vez que finalice el verano, estaría en condiciones de pasar a las explosiones de manera subterránea, una vez que los ensayos atmosféricos hayan terminado. Esto se reitera después en una nota diplomática que hace la Embajada de Francia en Nueva Zelanda, en la que dice que los ensayos atmosféricos van a terminar en el corto plazo y serán los últimos de esta especie. Esta posición se repite en otras declaraciones del gobierno de Francia hechas a nivel público y es por eso que la Corte considera importante determinar el estado y los alcances de estas declaraciones en el ámbito internacional. Y aquí es donde viene lo central del fallo, que tiene que ver con la doctrina de los actos jurídicos unilaterales. Y en este sentido, la Corte entiende que las declaraciones hechas por determinados estados, hechas por sus representantes, si son hechas de manera pública y con la intención de contraer una obligación jurídica, pueden tener por efecto obligar al Estado en el ámbito internacional. Y esto es lo central, es decir, que estas declaraciones hechas por el Estado de manera unilateral, es decir, no se requiere que otro Estado reaccione o acepte esta declaración, sino que es simplemente un Estado de manera autónoma quien la hace y no en el contexto de negociaciones internacionales, estas declaraciones pueden tener el efecto de crear obligaciones legales siempre que su intención sea contraer esas obligaciones. Por lo cual es que estas declaraciones deben interpretarse con carácter restrictivo, deben ser específicas, tienen que ser públicas. Es decir, no necesariamente tienen que estar dirigidas a un Estado, pero tienen que ser conocidas por lo menos en el ámbito de la comunidad internacional. Por otra parte, es sumamente importante destacar la cuestión de la buena fe. Es uno de los principios más importantes que gobierna la creación de obligaciones jurídicas en el ámbito internacional y ya sea que estas obligaciones se contraigan por vía de tratados, lo cual tornaría aplicable el principio de pacta sunt servanda, o por vía de obligaciones jurídicas unilaterales, este es el principio de buena fe, va a gobernar la naturaleza y la posibilidad de que esas obligaciones se transformen en algo exigible por el otro Estado que recibe, digamos, esas declaraciones, o que en este caso como Nueva Zelanda sería el destinatario de esas declaraciones, y que va a apoyarse en esas mismas declaraciones para adoptar una determinada conducta en el futuro. Pero va a confiar en que esas declaraciones efectivamente van a ser apuntadas a contraer una obligación jurídica en el ámbito internacional y van a esperar que se efectivicen. Entonces, ¿qué es lo que la Corte concluye al respecto? Es que las declaraciones hechas por distintas autoridades de la República de Francia como un todo constituyen un compromiso del Estado con respecto a la intención y a las circunstancias en las cuales fueron hechas. ¿Qué quiere decir? Que Francia había dicho que a partir de una vez que terminara los ensayos atmosféricos pasaría a los ensayos
subterráneos, y entonces esto implicaba una obligación de parte de Francia, con estas declaraciones hechas específicamente y con una determinada intención, obligaban al Estado francés a actuar de esa manera, y Nueva Zelanda podía confiar con el principio de buena fe en que esas obligaciones realmente se efectivizarían. Bien, entonces, en tal caso, digamos, ¿qué es lo que la Corte entiende? La Corte dice, entonces, como Francia se comprometió y en el ámbito internacional, no es necesario que yo como Corte me pronuncie sobre esto, porque el objeto de Nueva Zelanda y de Australia se vio cumplido, ya que Francia asumió esa obligación de no llevar adelante más ensayos nucleares en el futuro. Entonces, digamos, toda vez que la disputa desapareció, el reclamo traído por Nueva Zelanda ya no tiene objeto, y por eso es que por 9 votos contra 6 determina que no está llamada a pronunciarse en el presente caso.